natural que Dios había, era el producto que Dios había provisto, pero haciendo un análisis más minucioso, dicen, bueno, este no tiene todo, a pesar de que es rico, no tiene todos los nutrientes, sí, que tenía el maná. Así que el maná era un alimento, como la Biblia dice, alimento del cielo, alimento enviado por Dios, ¿sí? Que tipificaba precisamente a Cristo, que es nuestro alimento, nuestro sustento. ¿Sí? Dice el versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos. Me llama la atención porque en el versículo 1 el pueblo se queja. Y es un continuo. La queja era algo continuo en el pueblo de Israel. Y aunque en esta ocasión dice la Escritura que se encendió la ira de Dios, dice, y solamente, dice, uno de los extremos del campamento fue afectado, ¿sí? Solamente uno de los extremos. Sin embargo, vemos en esta segunda queja que tiene en este mismo capítulo, es afectado casi todo el pueblo con este sentir que manifestaban la gente que no era del pueblo de Israel. Recordemos, Egipto espiritualmente representa al mundo, ¿sí? En teoría, pues pudiéramos pensar que la gente que había salido de Egipto, pues es gente que había, número uno, había creído, tenía esa esperanza de habitar en esa tierra que fluía leche y miel. Pero vemos que en la práctica pues no era así, ¿sí? Y en estas conferencias que tuvimos, en uno de los temas era precisamente acerca de la parábola del sembrador, donde había diferentes tipos de corazones. El primero es el corazón duro, el que cae junto al camino, donde viene las aves y lo comen. El segundo corazón es el que caía entre los pedregales. Tampoco no había raíz. El tercero era el corazón que caía entre espinos, ¿sí? Y el cuarto corazón era el corazón bueno, el corazón que representa la buena tierra, donde la semilla cae y germina. Entonces vemos que esta gente, al ser enfrentada ante la adversidad, pues salió lo que había en su corazón. Manifestaron lo que había en ellos. Y no solamente la gente extranjera, sino también la gente que era parte del pueblo de Israel, ¿sí? Siguió su mismo ejemplo, ¿sí? Dice la Escritura que esta gente tuvo un deseo vivo, ¿sí? Era un deseo tal, ¿verdad?, que contagió a todos, ¿sí? Y yo creo que a veces esto puede suceder también entre nosotros, ¿sí? Puede a veces a una persona, incluso no creyente, causar grandes problemas, grandes conflictos dentro de una congregación, ¿sí?
Dice que esta gente tuvo un vivo deseo y este fue transmitido a la demás gente y empezaron a añorar aquellas cosas que habían quedado. Dios, les digo, Dios les había dado todo lo que ellos no necesitaban, pero ellos creían que necesitaban aquello que había quedado atrás. ¿Sí? Dice la escritura que ellos empezaron a hacer memoria de aquellas cosas que habían dejado. Nos acordamos del pescado, dice, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los melones, de los puerros y de las cebollas. Era parte de la dieta del pueblo de Israel. Y bueno, hermanos, yo creo que no es malo desear las cosas para el sustento. Yo creo que el problema radica es que cuando yo no estoy contento con lo que tengo ahora, ¿sí? Con lo que tengo ahora, ¿sí? Si yo estoy, ¿sí?, añorando aquello que no tengo, pues yo voy a vivir una vida de frustración. Pero si yo le doy gracias a Dios por lo que ahora tengo, pues yo voy a estar en condiciones para poder planear incluso, o sea, no es malo tener las cosas. Dice la escritura ahí en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré. Y el problema surge cuando yo no estoy contento con lo que tengo ahora. Y yo creo que, hermanos, que el cristiano tenemos un sinfín de bendiciones, ¿sí? Y lo comentaba el hermano Mario en el devocional. Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, o a los que ama a Dios, porque finalmente Dios es el que nos ama. Dice, todas las cosas, o sea, todo lo que sucede alrededor de la vida del creyente, podemos usarlo para nuestro beneficio. Pero el diablo siempre va a querer usarlo para destruirnos, ¿sí? Así es que a la gente le pudiera parecer incluso hasta raro, ¿sí?, el que tú puedas experimentar, vivir una vida estable en medio aún de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de cualquier situación. Yo recuerdo que en una ocasión que tuve una entrevista, la persona pues preguntándome, oye, pues ¿cuánto ganas en aquel trabajo? ¿Cuántos hijos tienes? Y cuando le dije, su pregunta fue, a ver, Anacleto, ¿y cómo vives? ¿Cómo vives? Yo, hay veces que de una manera yo creo que Dios pone, porque yo normalmente yo soy muy tardo para captarlo, ¿verdad? O para responder, pero en esta ocasión yo creo que Dios puso esa palabra en mi corazón, ¿sí? Yo le dije, pues sabes que nada más vivo.
Vivo con lo, o sea, no, nada más vivo, no necesitas, tienes la vida y no necesitamos otra cosa, hermano. Yo creo que la vida es lo que necesitamos. Si tenemos a Cristo, imagínense. Y luego si tenemos nuestras necesidades básicas suplidas, pues, ¿qué necesitamos entonces? Más que vivir. Pero el mundo, Satanás, nuestra antigua naturaleza, siempre van a hacer creernos, ¿verdad?, que si no tenemos esto o aquello, no vamos a ser felices. Pero eso es una gran mentira. Les decía, yo creo que desear las cosas materiales, anhelar cosas, no es malo. Siempre y cuando, ¿verdad?, estemos contentos y le demos gracias a Dios. Y si esto que tenemos Dios nos lo ha dado, aquello que tengamos, ¿verdad?, le vamos a dar el mismo uso, ¿sí?, que le estamos dando ahorita. ¿Sí? Y si en nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestra vida, estamos glorificando a Dios, el día de mañana, ¿sí?, se espera que hagamos lo mismo, ¿sí? Pero si no lo hacemos, si no lo estamos haciendo ahorita, ¿sí?, entonces Dios dice, ¿sabes qué dijo? Espérate un ratito más, espérate. No estás preparado para eso. Le decía, yo creo que la dieta que llevaban los egipcios era, nos dice que era a base de pescado, eran los pepinos, los melones, que otras versiones la traducen como la sandía, los puerros y las cebollas. Me llamaba la atención, yo leo un libro que escribió un médico, y a raíz de una enfermedad incurable, él empezó a investigar toda la cuestión naturales de la fruta, tierra, agua. Y él concluyó en sus estudios que hacía, decía, cuando a una persona se le priva de sus alimentos cotidianos, dice, y cambia su dieta, dice, produce los mismos efectos que se produce en aquella persona adicta a la droga y se la quitas. Dice, los efectos, dice, son los mismos. A veces en muchas personas, dice, produce ansiedad, en otros dolor de cabeza, en otros mareos, dice. Pero es el cuerpo, dice, como le quitas ciertos estimulantes al cuerpo, entonces el cuerpo, pues, te los demanda, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar un periodo, un tiempo, ¿verdad?, en el cual el cuerpo empiece a asimilar estos nuevos alimentos y bueno, ya llega el momento en que los vuelve a asimilar como si fueran, o como si fueran los otros, ¿verdad? Pero yo digo, pues aquí pues ya habían pasado. Y normalmente ese cambio se produce en los primeros días, semanas, tal vez un mes, pero no más. Pero aquí habían pasado un año, ¿sí?, 2 años. El problema era otro. El problema era un problema espiritual, ¿sí? Ellos, el pueblo, no estaba encontrando satisfacción en aquello que Dios les había dado. Ellos anhelaban todavía aquellos alimentos y estaban menospreciando este excelente alimento que Dios les había provisto, y que dice que su sabor era como sabor de aceite nuevo. Pero ellos querían aquello. Y esto puede suceder a nosotros también.
Dice la Escritura que este fuerte deseo, causó en la vida de Moisés desánimo. Dice el versículo 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado en tus ojos, dice, gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Fue tal el estado de ánimo que produjeron, dice, que Moisés, aún hasta Moisés se desanimó, Señor, ya no quiero seguir. Sí, porque tarde que temprano, dice, porque en el versículo 6 relata cuál era la condición. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, ¿sí? Pudiéramos creer que eran los jefes o los padres, cada uno a la puerta de su tienda, ¿sí? Llorando. Queremos carne. Ya no queremos este maná, nos es fastidioso, ya nos fastidió. Ya no lo queremos. Y Moisés llegó los veía tan decididos, y Señor, un día, pues si ellos siguen así, un día me van a matar. Pues mejor quítame la vida tú, Señor. Ya no quiero seguir. Y bueno, yo creo que este es a veces el sentir a veces del pastor, del líder, cuando ve a su congregación, pues que no despega, que no quiere, ¿sí? Como decimos por ahí, que está arranada. Que en vez de trata de animarla y no hay respuesta. Oye, Señor, pues, ¿de qué se trata? ¿Sí? Moisés se desanimó. Y yo creo que al igual que Elías, Moisés se desanimó. Al igual que Jonás, Moisés se desanimó también. Y esto puede suceder también a cada uno de nosotros. Pero algo bien importante, ¿sí? Moisés no se quedó ahí en ese estado de ánimo, porque si no la historia hubiera sido tal vez otra. Moisés ciertamente se desanimó, pero Moisés volvió a recobrar ánimo. Elías se desanimó, pero volvió a levantarse, ¿sí? Jonás se desanimó. Ya no se nos dice qué sucedió con él, pero seguramente, sí, Dios lo animó, ¿sí? Y Dios espera también a cada uno de nosotros animarnos. Dios es lo que
se ha propuesto y lo va a hacer. También el efecto que se produjo por esta actitud, por este mal deseo, dice la Escritura que mucho, aquí en esta ocasión no se nos dice el número de la gente que murió, pero seguramente fue mucho pueblo. Yo creo que tanto del pueblo de los egipcios como del pueblo de Israel murieron muchos. No se nos dice el número, ¿sí? Yo creo que a veces no medimos las consecuencias de nuestras acciones. O sea, cómo una decisión, una opinión que yo apoye que es incorrecta, ¿cómo puede traer tanta destrucción? ¿Sí? No solamente a mi vida, sino a la vida de mi familia, ¿sí? Porque yo creo que en esta ocasión familias enteras fueron muertas. Y allá en Primera de Corintios 10 se nos dice que simplemente se nos dice que Dios sepultó en el desierto el pueblo idólatra. Este deseo finalmente se les cumplió. Dios les dio carne también, como allá en Éxodo 16. Pero dice la Escritura en el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, muy grande. A veces Dios puede, en nuestra necedad, puede permitirnos, ¿verdad?, el cumplimiento de nuestros malos deseos, pero finalmente, sí, eso va a ser para nuestra destrucción. Y esto lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida, ¿sí? Hoy es dentro de nuestra juventud, es muy dado que el joven, yo siempre he dicho, nuestra generación, hablando de nuestros hijos, yo creo que es una generación muy bendecida, porque ha recibido el conocimiento desde pequeños, pero muchos de ellos lo han menospreciado, ¿sí? No pasaron por lo que muchos de nosotros pasamos, ¿sí? Ellos han menospreciado este conocimiento y viven una vida de ingratitud, ¿sí? Algunos dicen, no, es que, pues, oye, pues, es que tú sí probaste el mundo, ¿verdad? Pues, oye, déjame a mí también, ¿sí? Déjame experimentar a mí. Y realmente no entienden. No entienden de que Dios nos quiere librar, ¿verdad? Dios nos quiere preservar, Dios nos quiere dar lo mejor. Sin embargo, no es sino hasta que prueban, hasta que experimentan el fracaso, dicen, bueno, tenía razón. Y Dios finalmente nos recibe, pero ahí quedan las heridas. Y Dios quiere liberarnos de esas, sí, consecuencias precisamente del pecado.
Normalmente cuando hay, a través de la Biblia, siempre cuando hay este impulso, este deseo desmedido de la gente para ir en contra de Dios, normalmente siempre existe un plan alternativo para llevarlo a cabo. Dice, por ejemplo, ahí en Éxodo 32, 1, no, en Éxodo 32 solamente nos habla que es cuando el pueblo Moisés había subido al monte a recibir las tablas. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice, levántate, Aarón, ¿sí? Seamos como Egipto. ¿Para qué queremos un solo Dios? Tengamos otros dioses. Haznos el Dios que más te guste, ¿sí? Porque dice, a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido, ¿sí? Ellos deseaban, ellos anhelaban en su corazón seguir teniendo las mismas prácticas que vivían allá en Egipto. Ahí en Números 14:4, algo semejante sucede. Números 14:4, dice, y decía el uno al otro, designemos a un varón, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Su corazón seguía en Egipto. Dice, vamos a designar a un capitán, a un nuevo capitán, que no sea Moisés. Dice, y demos marcha atrás. Y demos marcha atrás. En Lucas 12, 13 al 21, se relata la historia del rico insensato. Un hombre que Dios había bendecido abundantemente, pero él no le había dado la gloria a Dios. ¿Sí? Él simplemente ahora, producto de su trabajo, él decía, dice, alma, dice, ¿qué le dice? Repósate. Dice el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Voy a hacer esto, ¿verdad? Él dice que amplió sus graneros porque sí, era una persona seguramente muy hábil para los negocios. Creció mucho. Pero él había ignorado, durante toda su vida, había ignorado que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Dios le había permitido hacer todas esas riquezas. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vine a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sí? Dios quiere que seamos ricos. Dios quiere que ciertamente también tengamos, ¿sí?, graneros que sean llenos para
su gloria. Otro caso en el cual hubo un vivo deseo, un gran deseo, es el que experimentó, el que vivió Ananías y Zafira. Ellos, como todo creyente o como creyentes, viendo cómo los creyentes habían tal vez visto con buenos ojos la acción de Bernabé, ellos dijeron, oye, pues nosotros tenemos la oportunidad que se nos reconozca así como Bernabé. ¿Cómo ves? Vamos a hacer esto y entregamos esto y decimos que lo entregamos todo para que también recibamos el reconocimiento de los hermanos. Ellos idearon un plan. Y pues fue para su destrucción. Bueno, de la misma manera, yo pensaba, de la misma manera que se nos menciona cómo esta gente tuvo este vivo deseo, ¿sí?, para lo malo, ¿sí? Como creyentes a veces debemos buscar también este tipo de cosas, estas buenas motivaciones, pero para lo bueno, para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿sí? Y si cada uno de nosotros buscamos que Dios produzca esto en nosotros, Dios va a ser glorificado. Dice el Salmo, y yo creo que uno de los anhelos más grandes que debería de haber en todo cristiano es precisamente el conocer más a Dios. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Tal vez muchos, tal vez a veces no nos guste lo que voy a decir, pero normalmente esta actitud del salmista habla de un deseo ardiente. Pero si este pasaje, si este salmo lo comparamos con el Salmo 42, ¿sí?, yo creo que vamos a entender de qué se trataba. ¿Por qué? Porque yo creo que no es en sí un buen deseo. Un buen deseo. Y aun si se tienen esos buenos deseos, recordemos que tenemos una antigua naturaleza. Y esa antigua naturaleza siempre se va a oponer a esos buenos deseos. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún
he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Recuerdo en una representación, no recuerdo exactamente quién hacía la explicación de este salmo, y nos decía que el siervo, este tipo de siervo al cual hace alusión la Biblia, es un siervo que busca aguas donde no hay, donde se han secado. Y el siervo en su desesperación, escarba con sus pezuñas, tratando de buscar agua. Pero él está muriéndose, ¿sí? Su alma dice que está secándose, ¿sí? Entonces, yo creo que el salmista dice, cuando dice mi alma anhela ardientemente, es porque su alma se está secando, su alma está seca y necesita precisamente el agua de vida. ¿Para qué? Para que vuelva a reverdecer. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Viene diciendo, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena sus estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Sí? Nos está hablando de una vida de luchas constantes, pero de una vida que es sostenida y nutrida por la vid, como dice Juan 15. Muy bien, dice el Salmo 1 y 2, yo creo que es otro de los deseos que deberíamos de tener, que es lo que precisamente nos compartió el hermano Cancino en la ocasión pasada. Debemos de tener comunión con Dios. Debemos de tener comunión con su palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová encuentra delicia, encuentra consuelo, ¿sí? Y en ella medita de día y de noche. Así que debemos buscar, debemos anhelar, ¿sí? Tener comunión con Dios, tener comunión con su palabra, pero debemos de buscar también tener comunión también unos con otros. Dice Primera de Juan 1:3. Dice, estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Sí? Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Dice, es importante, decía Juan, es importante que tengamos comunión entre nosotros, pero es más importante que tengamos comunión con Dios. Entonces, si tenemos comunión con Dios, entonces vamos a tener comunión unos con otros. Así es que cuando no queremos tener comunión con los hermanos, tal vez una causa pudiera ser, ¿sí?, es que no estamos teniendo comunión con Dios, con el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que nuestra comunión entre nosotros debe ser lo normal, lo común. Y si aquí no nos gusta, y si aquí en la tierra no nos gusta tener, hermanos, comunión, en el cielo no vamos a tener alternativa. Vamos a estar ahí. Y aunque no lo quieras tener enfrente, ahí va a estar. Así es que más vale que pues empecemos, ¿sí?, a desarrollar esas cualidades de tener comunión entre los creyentes. Así es que entre los deseos que podemos tener en este 2020, número 1, tener comunión con el Padre, tener comunión con su palabra, tener comunión con los hermanos y ganar las almas. Y para todo esto, así como en los malos deseos que vimos anteriormente, siempre había un plan, ¿sí? Define qué es lo que quieres y traza un plan. Y síguelo fielmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar, hermano? Si llegamos a enero, si terminamos enero, febrero, y aquello que determiné no se está dando, ¿sí? Estoy haciendo todo lo contrario, ¿sí? Ya fracasé. Vuélvelo a intentar, ¿sí? No te detengas. El 31 nos compartía nuestro hermano Martín acerca de de Hebreos 13, ¿verdad, Martín? Sí, dice que teniendo nosotros también tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia. No importa que tal vez no se den las cosas como tú quisieras. Pero decía nuestro hermano Martín que como él corre, y un amigo le dio una recomendación: en medio de la carrera, nunca te pares. Sigue caminando, ¿sí? Aunque ya no vayas a la misma velocidad, pero sigue en movimiento, ¿sí? De la misma manera aquí también. Si ya fracasé, vuelve a intentarlo. Y si vuelves a fracasar, inténtalo de nuevo. Yo te pregunto, ¿qué quisiera hacer? ¿Tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 fracasos y al final tener la victoria, o vivir como un fracasado? ¿Sí? En nosotros está la decisión. El vivir aún con nuestros fracasos y usarlos, ¿sí?, para animarnos y vernos, ¿verdad?, y ver nuestras faltas, nuestras deficiencias, ¿verdad?, y seguir. Yo creo que todos tenemos áreas fuertes, otras áreas débiles, otros muy débiles y otros no tenemos nada, ¿verdad? Hay que desarrollarlo. Para eso Dios nos dejó aquí. Para eso, por ejemplo, el propósito de los estudios de las finanzas, a veces
no sabemos manejar nuestras finanzas. El matrimonio, oye, pues a veces, a veces, no sé si a los que somos mayores, nuestros padres nos tenían y así como animalitos, ahí nos dejaban, ay, a ver cómo te las arreglas, ¿verdad? Y vivíamos y por la gracia de Dios, pues aquí estamos. Ahora, pues tenemos un manual. Y aún así, seguimos teniendo faltas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues retómalo. Retómalo, no hay otra. Dice, como conclusión, quisiera solamente leer Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Santiago capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, dice, escribí una última nota, dice, como pudimos ver el vehemente deseo de unos pocos contagió a casi todo el pueblo, y pronto así todo el pueblo se encontraba llorando a la puerta de sus casas por todo lo que había quedado atrás. Hermanos, pidamos a Dios que nos dé un sentir, pero para las cosas que nos lleven a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, ¿sí? Y contagiarnos así unos a otros, ¿sí? Si tienes una idea para mejorar el mejor funcionamiento de nuestra iglesia, externala, ¿sí? Externala, o sea, cada uno de nosotros, o sea, somos parte vital, o sea, no esperemos que todo lo haga el pastor. Tú y yo somos parte importante, ¿sí? En esta congregación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque una vez más nos haces ver, Señor, cómo tú tuviste cuidado de tu pueblo durante 40 años. Lo sustentaste y ahora has prometido también sustentar a cada uno de aquellos, Señor, que te hemos recibido. Has prometido también salvar a cada uno de aquellos que humillados vienen arrepentidos a ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que este año sea un año en el cual tu nombre sea glorificado, que como dijo Juan el Bautista, que sea un año en el cual tu nombre crezca y aún
aunque el de nosotros venga a menos, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, gracias, hermanos. Dios los bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.